Já havíamos percorrido como 12 naciones ya, Wow. predicando el evangelio, ya habíamos grabado DVD, CD, películas, pero dentro de mi corazón y en algunas actitudes no estaba bien para con mi esposa. Mm, Estaba traicionando, estaba teniendo pornografía, estaba teniendo un montón de tontería en mi vida. No fue fácil, no fue fácil. El proceso no es fácil. Es una palabra que los cristianos odian, proceso, no, no quiero. procesos no quiero. Ellos quieren lidiar con demonios, pero no quieren escuchar y lidiar con proceso. Hola, ¿qué tal familia? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy estoy muy emocionado por el episodio que va a salir. Y pues bueno, creo que en este tiempo el Señor nos va a hablar, nos va a redarguir, nos va a confrontar en muchos aspectos de nuestra vida. Y eso es bueno porque realmente yo creo que en la vida cristiana necesitamos adoptar una vida de arrepentimiento, un continuo arrepentimiento en nuestras vidas, que realmente podamos ser personas que vivan en santidad, que vivan en comunión con Dios, a tal punto que cada vez más estamos muriendo a nosotros mismos para que la vida de Cristo esté en nosotros. Entonces, estoy muy emocionado por el día de hoy. Y para este episodio le pedí a Fabio, que es mi supervisor de ministerio, mi pastor, es una persona que Dios ha usado en este tiempo para traer tanta verdad a mi vida. El Señor le ha dado mucha sabiduría respecto a este tema. Y que me decía que no lo estuviera ahí hablando mucho, pero la verdad es que a él y a su esposa Tati, Dios los ha usado en este tiempo para que Fer y yo podamos ser confrontados en muchos aspectos de nuestra vida y el Señor nos está transformando por medio de esta rutina que tenemos de discipulado, a lo mejor rutina suena mal, como estas dinámicas que tenemos de discipulado con ellos. Así que, pues bueno, aquí está con nosotros Fabio Reche desde Brasil, ya Desde mexicano. ya mexicano, ya Ya mexicano, por la gracia de Dios, hace poco ya le dieron es sus un éxito papeles. muy fuerte Sí, sí, y sí, muy bendecido. ya totalmente mexicano. Y pues ellos, ya sé que ya los habíamos tenido en un episodio anterior. La verdad es que yo no los conocía tanto en ese momento, era de las primeras veces que yo estaba conviviendo con ellos, Mm. pero ahorita prácticamente, pues somos vecinos, así que prácticamente diario estamos conviviendo con ellos, nos están discipulando y la verdad es que han sido de mucha bendición para nuestras vidas y sé que va a ser de bendición este podcast porque hemos conocido sus vidas, hemos conocido su integridad delante de Dios. Y algo que Él siempre me dice es, lo que hables, lo que prediques, que tu vida respalde el mensaje. Así que Amén. eso ha sido de las cosas que más me ha marcado en este tiempo. Y pues bueno, jefe, no sé si tú quieras decir algo de ti o... Pues agradezco la oportunidad. Es Mm, un placer estar aquí en este podcast. Hablar un poquito del discipulado, hablar un poquito sobre el arrepentimiento, hablar un poquito sobre la coherencia. mm, Hace muchos años he hablado sobre esta palabrita y a algunos no les gusta, coherencia en su vida, en las palabras, en la actitud, en lo que piensas. Entonces creo que juntar de hablar, practicar y pensar refleja muy bien una vida coherente con mm. Cristo, ¿no? Entonces, si hablamos de Cristo, hablamos de amor, hablamos de perdón, hablamos de reconciliación y no hacemos esto, estamos con problemas. Wow, increíble. Entonces, damos con todo. Vamos a darle con todo. Y pues bueno, les voy a contar un poco acerca de la vida de Fabio. Sé que ya lo conozco, ya sé lo que él ha pasado. Él hace 7 años vino aquí a México, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Señor le hizo un llamado de Brasil a venir a México. Y la verdad es que a lo mejor él no le gusta contar esto, pero yo le pedí permiso antes del episodio. La verdad es que ellos como matrimonio son una pareja que Dios ha usado mucho y Dios los está usando mucho en Brasil en un ministerio que se llama Tribus, que es un ministerio de danza, arte profética.
y ellos, pues, realmente eran famosos, eran conocidos allá en Brasil, vivían con mucha comodidad, vivían en una situación muy cómoda. Aparte de todo eso, eran reconocidos por el ministerio que Dios les había dado, o les estaba dando en ese momento. Mm, Fueron a las olimpiadas, grabaron películas, tienen videos ahí en YouTube. Y a él no le gusta contar mucho eso, no le gusta que se cuente mucho acerca de esto, pero para mí es importante, hablar de esto porque ellos son una pareja radical, que el Señor les habló de venir a México, ya teniendo todo esto en Brasil, la fama, a lo mejor la comodidad tanto económica como en todos los sentidos. Entonces, pues ellos recibieron el llamado para venir a México y dejaron todo eso a un lado y se vinieron a vivir acá a México con ese llamado de parte de Dios. Y cada vez que yo veo videos de ellos en YouTube y nos enseñan cómo era su estilo de vida antes, yo les digo, ¿qué hacen en México? Y puedo afirmar y puedo decir, el Señor los llamó porque solo el Señor ujú, puede sostenerlos aquí en México, después también de todo lo que han vivido aquí en lucha, en el ministerio, en todo esto, pero también Dios ha mostrado su gloria en sus vidas. Y pues bueno, ellos ya desde hace 7 años están aquí en México, sembraron sus vidas para este país, aman este país, ya son mexicanos y la verdad es que cada vez que yo convivo con ellos y me cuentan historias de cómo era su vida en Brasil, su estilo de vida me inspira mucho, porque son personas que no solo tienen como la teoría, no solo tienen como la teoría, la Biblia, el conocimiento, sino son personas que están viviendo el evangelio, y eso a mí me ha impactado muchísimo. ujú, Entonces, sé que a lo ujú. mejor no te gustó mucho que Ah, contara todo esto, pero yo quería contarlo y te pedí permiso, así sí, que sí, 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 está así bien. que cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia viniendo a México? ¿Qué fue lo que el Señor te habló? ¿Por qué es que sigues en este Ujú. país? ¿Y por qué ahora ya eres hasta mexicano? Bueno, hablar de nosotros es difícil, ¿no? Mm, Hablarmos de personas es más fácil. mm, Cuando hablas de ti es un poquito más difícil. Pero lo que me gusta en todo este proceso es decir cómo podemos escuchar a Dios, cómo podemos obedecer o no obedecer a Dios. mm, Y la vida cristiana es hecha de esto, ¿no? De obediencia y de sumisión a lo que Dios nos llama. Hace 7 años estávamos ahí en Brasil. Ya estaba establecido en un ministerio como hace 16 años y habíamos ya percorrido, no sé si es una palabra en español, mm, ya había corrido, ujú. Sí, recorrido. ajá, recorrido muchas naciones, predicado en muchas naciones, éxito profesional como bailarín y estuvimos em 2 Olimpíadas, estuvimos em mundiales, estuvimos em películas como Checo já ha dicho. Ujú, E, enfim, chegamos em um momento de nossa vida que já estávamos bem, passamos por muitos anos, missões, predicando, éxito em laboral, e estávamos bem em el ministério que estávamos. E de repente, em um serviço que estávamos, um profeta muito de Deus, um homem de Deus, e hasta mesmo estuvo por muitos anos seguindo nossas vidas como pastor, pastoreando e apoiando nossas vidas como bailarín, como ministros de Deus. E al final del serviço e vindo para orar com nós e nos entregou uma palavra muito inquietante, uma palavra que muitos não les gostaria de escuchar. E nos dijo assim, literal, nos dijo: "Prepara sus maletas que en 9 meses Dios les llevará". wow. Entonces, pues estábamos bien, teníamos nuestro departamento a 150 metros de la playa, estábamos felizes, disfrutando del ministerio, disfrutando de las bendiciones que Dios nos había proporcionado. E vino uma palavra profética
en que en 9 meses Dios nos llevaría, pero no dijo para dónde, no dijo cómo, nada. Simplemente nos habló esto. Y empezó un proceso en nuestras vidas de inquietud y buscar de Dios, Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Es de tu parte? ¿No es? ¿Qué estás haciendo, Señor? Y de repente de nuestro pastor empezó a tener pláticas, los meses se empezaron a suceder, a pasar, y después de unos 3 meses, nuestro pastor y líder nos llamó y habló, mira, y nos dijo, hay una propuesta de una pareja allá en México Mm, que hace parte de la red de iglesias Tierra Prometida que está en Zacatecas. Y entonces, ellos nos retaron y nos hicieron una invitación mm, de elegir una pareja para estar apoyando ahí en la iglesia en Zacatecas por un año. Y, y no puedo yo, como pastor y que estoy aquí, nuestro pastor sufrió un accidente vascular cerebral y su hijo asumió el ministerio. Entonces, estaba pasando por toda esta situación y toda esta dificultad en el ministerio y nos dijo, no podemos nosotros ausentarnos y salimos de esto. Entonces, estábamos orando y pensando y vino en nuestro corazón de que tú y Tati estuviera en este tiempo. wow. Entonces, y yo dije, ok, vamos a orar, ¿no? Mm, Pues no es cualquier cosa, no es hacer un viaje misionera o algo, ¿no? No, es algo muy fuerte. Un año no es un mes, un año no es una semana, un año no es 6 meses, un año es 12 meses. mm, Y para eh, tener una vida fuera de tu país por un año, tú tienes que tomar algunas decisiones fuertes. sí. Y una de las decisiones fuertes es, este un año puede durar 2 años, este un año puede durar tu vida, este un año puede implicar en muchas cosas. Y en el proceso, para encurtar un poquito esto, en el proceso, Dios nos llevaba a un sentimiento en nuestro corazón de no tenermos nada que nos prendiera ahí en Brasil. Entonces empezamos un proceso de oración y poner la lana, ¿no? Orábamos y preguntábamos, Señor, ¿es esto mismo? Y Dios nos llevó en un proceso en que nos decía en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que haga todo como si tú no Wow. regresara a Brasil. Entonces empezamos todo este proceso a vender las cosas de nuestra casa, vender el coche, vender todo. ¿Con quién vamos a dejar el coche? Vamos a vender el coche, vamos a dar los muebles, vamos a vender los muebles. ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezamos todo esto y también parte de nuestra oración era, Señor, si tú tienes mismo esto, entonces queremos que tal puerta se abra. Queremos que las respuestas sea también la facilidad de no tenermos más nada para irmos, ¿no? Obedecer tu llamado. Y hermanos, fue la mejor cosa o la peor cosa que hicimos, porque orábamos y Dios abría puertas, orábamos y las cosas ocurrían, Wow. orábamos y todas las cosas ocurrían, facilidad y todo. Entonces llegó el momento en que ya no teníamos nada, habíamos vendido todo, no teníamos la ropa del cuerpo y hasta los boletos para Brasil no son baratos, son caros. Wow. Y hoy estamos hablando de un boleto redondo para Brasil como 21,000 pesos. Mm, Entonces, hasta los boletos decíamos, Señor, no tenemos boletos, no tenemos cómo ir, no tenemos condiciones en este momento. Y, y tuvimos boletos para mí y para Tati por 3,500 pesos wow.
así es un milagro, así es algo impresionante. Y llegamos en México. Llegamos en México con la intención en nuestro corazón de quedarmos un año, pero sentíamos en nuestro espíritu que Dios hablaba que podría ser que no sería un año. Y desde un año estamos a 7. Wow, Y estamos a 7 con la residencia permanente ya en México. ya, mexicanos. La única cosa que no cambió en estos 7 años es que pienso que hablo español. Entonces, Lo he hablas, mejorado un tantito lo de hablas. español, pero es una broma. Y en fin, los años se pasaron, el amor por la nación creció demasiado. Vimos los planes de Dios por México, vimos las puertas, la invitación de estarmos un año en Zacatecas y desde un año regresamos a Tierra Prometida aquí en Atizapán y Pastor nos hizo la invitación de quedarnos otro un año más y como la cosa crió un cuerpo, creció nuestro corazón también y todo. Entonces empezamos el proceso de tenermos la residencia y no fue fácil también porque la migración mexicana es una de las más respetada en el mundo y una de las más difíciles, ¿en qué sentido? De quien quiere venir a México y quiere subir a Estados Unidos o permanecer en México ilegal, está con problemas. Entonces, todo nuestro proceso fue hecho con la claridad de Dios, con el respaldo del gobierno, con todas las cosas legales y Wow. todo. Entonces, fue un proceso, se tardó, pero por la gracia de Dios, aquí estamos y con la residencia permanente. Increíble, increíble. Y nosotros agradecidos con Dios por tenerlos en nuestras vidas. La verdad es que este proceso que hemos estado llevando con ellos, como bien les decía, son las personas que nos disipulan. También supervisan el ministerio que nosotros estamos liderando en este tiempo. Así que es la persona que tengo ahí checando mis movimientos y es bueno y es Hace sabio. eso, ¿eh? Y algo de lo que yo he visto que a Fabio le apasiona mucho es ver a las personas transformadas por el Mm, poder de Cristo. Creo que una de las pasiones que él tiene y que siempre está externándolo es que las personas sean transformadas realmente, ¿no? sí, Porque tú fuiste exato. transformado. Ahorita nos va a contar un poco Hum, acerca de eso, pero él fue transformado y Dios lo primero lo hizo libre, lo liberó de sim. tantas cosas que él estaba viviendo, al igual que yo. Y él fue transformado por completo por la revelación de la cruz, la revelación de Cristo, la revelación de que Dios lo que espera, y siempre me lo dices, Dios lo que espera es matarnos, Uhum, matarnos para que su vida pueda florecer en cada uno de nosotros. Y yo veo que esa es una pasión que tú tienes ahí en uhum, tu corazón y que cada vez que tú hables con él te va a estar hablando algo de uhum, esto, o sea, él te va a estar exhortando a caminar en una verdadera transformación de vida, a caminar en un estilo de vida que realmente es el cristianismo, tomar nuestra sim, cruz y seguir a Cristo cada sim. día. No hay más y me y es muy a veces muy divertido ver todo esto porque Uhum, por más que en la humanidad muchas veces queremos reaccionar de cierta u otra forma, siempre me está diciendo, no, hermano, tienes que morir a ti mismo uhum, y le cuesta y tenemos varios chistes aquí locales, pero la verdad es que yo he visto que el Señor lo ha usado en este tiempo y lo ha usado en mi vida, en la vida de Fer para traer esta verdad a nuestras vidas. Sé que ya lo conocíamos, ya habíamos vivido transformación, pero en este tiempo el Señor nos ha estado ayudando muchísimo en nuestro matrimonio y está usando a Fabio y a Tati en esto. Y cuéntame, ¿de dónde nació esta pasión por predicar o por exhortar a las uhum, personas a vivir una vida en transformación sim. por medio de Cristo? Bueno, como una vida normal de qualquer jovem,
pues tiene sus dificultades, ¿no? En prostitución, en la bebida, en la rebeldía y todo esto. Y era lo que vivía yo antes de aceptar a Cristo. Vivía de lleno todas estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que Dios transformó en mi pensamiento es que Él no quería que yo fuera una persona mejor. Dios quería que yo fuera una persona transformada. Wow. Entonces, cuando yo tengo una tía, ella tiene de cristiano un poquito más de 50 años. Mm, Y ella siempre nos llevaba a las escuelas dominicales, escuela bíblica, a los domingos, llevó mi familia a Cristo en los años 80. Y ahí fuimos creciendo, escuchando la palabra y todo, pero en mi corazón no había un nuevo nacimiento, no había transformación y ni nada. Y me puse de lleno en estas cuestiones en mi vida, en la juventud. Pero un cierto momento, Cristo se apresentou a mi vida e hizo una invitación, no de ser persona mejor, sino que Dios quería transformar mi vida. mm, Porque yo había experimentado muchas cosas, las drogas, el cigarro, la bebida y todo esto. Y como jóvenes pensamos que esto va a suplir nuestras vidas, nuestro corazón, y sabemos que nunca suple. Después de todo esto es una desgracia el otro día. Es dolor de cabeza, es una frustración, es un enojo, es un odio dentro de nuestro corazón, dentro de de nuestras emociones. A veces queremos quitar nuestra vida, queremos buscar en cosas más profundas para encontrar aliento y todo. Y esto viví yo en mi juventud y en los años 90 Dios se presentó muy fuerte en mi corazón mm, y he dicho mucho esto, que cuanto más somos perdonados, más queremos perdonar. Cuanto más somos amados, más vamos amar. Quanto más somos confrontados com nossa natureza, más vamos confrontar. Então, esta radicalidade nasceu aí em mi coração, de la misma profundidade que me meti em toda esta porqueria del mundo, es la misma profundidad que Dios se presentó y hizo la invitación para que yo experimentara. Y uno de los textos muy fuertes que me gusta mucho, 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 está en Mateo 7, 21, 22, 23. Los discípulos llegaron para Jesús y es un texto que hablo forever and ever. Toda mi vida voy a hablar. Amo este texto. sí, me Y consta. sí, me gusta mucho. Y este texto, los discípulos llegaron para Jesús y dijeron a Jesús: Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané, en tu nombre eché fuera demonios, en tu Mm, nombre hizo muchos milagros y un montón de cosas. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que Jesús llegó para estos discípulos y dijo: Apartai-vos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. oh, Entonces, la profundidad que Dios me llamó de arrepentimiento es la profundidad que quiero caminar en mi vida con transparencia, con coherencia, como estábamos hablando. mm, Y otro texto muy interesante que me llama la atención está en Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16. En la casa de Dios tenemos que tener alabanza, tenemos que tener coinonía, tenemos que tener servicio, tenemos que tener transformación, tenemos que tener muchas cosas. Pero este texto es uno de los textos que más me confronta y que más amo también. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, nos dice así: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto está hablando del Espíritu Santo. Entonces, las personas
hasta mismo dentro de la iglesia, tiene un pensamiento de que estar con Espíritu Santo es tener manifestaciones. Y Mm, las manifestaciones no está mal, está bien. mm, Lo que pasa es que Dios quiere personas santas, y ahorita les voy a decir este texto, y no personas legalistas. Las manifestaciones y solamente las manifestaciones en mi vida puede llevarme a un legalismo mm, religioso. Y la transformación y el arrepentimiento llévame a una vida de santidad, de coherencia. Y este texto me confronta mucho y habla así, y cuando Él venga, ¿Él quién? El Espíritu Santo, convencerá el mundo de pecado, justicia y de juicio. mm, Entonces, Dios me lleva a un pensamiento a los años 90, cuando se presentó a mi corazón, em que, Fábio, quero levar-te a uma transformação, quero levar-te a experimentar a transformação de tu pecado, a transformação e a justiça de Deus em tu iniquidade, e para que tu não experimente la, el juicio de Deus, mm, ¿ah? Porque queremos vivir uma vida com Deus e estamos pensando que a justiça de Deus não se hará em nossas vidas. E a justiça de Deus é o juízo de las obras. Jeremías 17, 9, 10 nos habla algo muito interessante, e esto Deus me hablaba. E eu hablaba em mi coração, e creio que muitas pessoas nos estão escutando e podem pensar esto em tu coração, que não, pero não practico mal, mm. não mato, no estoy robando, no estoy haciendo mal para las personas, estoy trabajando, aquí estoy, vengo a los domingos a la iglesia y regreso a mi casa, tengo mi semana, suplo mi casa y todo, pero no es lo que vemos en la palabra de Dios, que hay personas buenas. La palabra nos habla que nadie es bueno. Wow. Nadie es bueno. Y todo este confronto que estoy compartiendo con ustedes son los confrontos que cuando acepté a Cristo, Dios me llevó para llevar a esta radicalidad en mi vida hasta hoy. Y en Jeremías 17:9, vamos a leer allá para no, vamos a abrir la Biblia para no hablar tontería, pero aqui em 17, 9 e 10 nos habla algo muito interessante. ¿Ah? E versículo 9, a maioria de creyentes e não creyentes já conhece este versículo. E diz assim: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Isso significa que el corazón humano não é bueno. Mm, Ah, Fábio, eu escucho a mi coração e las decisiones voy por mi coração. Es la desgraciada persona maior del planeta, porque tu estás confiando em algo que não é bueno. wow. Não é bueno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? E agora o versículo 10 que nadie lee, e nos dice assim: yo, Dios diciendo, ¿no? Yo, Jehová, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, diciendo que lo que sale de nuestro corazón es una obra. Ujú, Entonces, si nuestro corazón no es bueno y no está transformado, lo que va a salir de nuestro corazón wow. solo coisas malas. Então, este confronto al início de minha conversão, em los anos 90, produjo uma búsqueda profunda de arrependimento, uma búsqueda profunda de coerência em lo que estou falando e em lo que estou vivendo, e Mm, uma búsqueda profunda de sermos imitadores de Deus. wow. Con esto, si puedo, para no tomar tiempo, mucho tiempo, antes de que me haga outras perguntas, pero No em te preocupes. Efésios 5, creio que é um de los textos que poucos les gusta predicar em la Mm, igreja. Efésios 5 disse algo muito interessante. Ser, pues, imitadores de Deus como hijos amados. Perdão. mm, Ser, pues, imitadores de Deus como hijos amados. mm, Não é uma opção,
no es si tú puedes, sí. no es si quieres, es una ordenanza, es un imperativo. Nos está diciendo, sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Mm, Entonces, no es algo que Dios nos dice, ah, si tú puedes, si tú es bueno, si tú estás de buenas hoy, si quieres o a veces, no, mm, es una ordenanza de Dios, ser imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, todo esto produjo en mi corazón este deseo, ¿sabe? Este fuego en mi corazón de siempre permitir que Dios me convenza de pecado, justicia y juicio, que siempre camine por este proceso de arrepentimiento en mi corazón, porque es un proceso, todos los días, son casi 30 años, ya voy para 30 años de cristiano, estoy con 30 años de cristiano ya, y estos 30 años de cristiano, los 30 años Dios arreglando, sanando, perdonando, wow, ah, el Señor es fiel. nos llevando, ¿no? A vivir una vida de santidad, no una vida de legalismo. Mm, Reglas, puede esto, no puede esto, ponga un pantalón y no pongas un pantalón, ponga una falda, mm, te peina para la derecha, no para la izquierda. Estas son reglas humanas, legalismo. Esto nos lleva a un problema serio al final. wow, Nos lleva a un problema serio al final de la vida, porque llevamos una vida religiosa y no de una vida transformada, ¿no? wow, increíble. Si tú pudieras, o sea, si esto también, lo que queremos justamente les decíamos en el episodio anterior es que tú vayas a Cristo, que vayas a las Escrituras, que tú tengas una relación personal con Dios, porque esto no reemplaza a la revelación que Dios te puede dar en lo secreto, en lo íntimo a ti. Pero Fabio, si tú pudieras como dar los pasos que son validados a través de la palabra para caminar en un verdadero arrepentimiento, ¿cuáles serían esos pasos? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Y dónde tiene que terminar? Mm, Para saber si realmente estamos viviendo una vida de arrepentimiento, una vida de santidad, una vida que se está acercando a la ujú. naturaleza de Dios, o si realmente nuestro cristianismo es vacío por completo y pues nada más somos simples creyentes Ujú, de Cristo, ¿no? ujú, Pero ¿cómo podrías tú decir por dónde empezamos, cómo lo desarrollamos y dónde tenemos que terminar para poder tener una vida ujú. que pues glorifique el nombre de Dios? Claro. Bueno, yo veo que la primera cosa que tenemos que entender Ujú, es que aceptar a Cristo es el inicio de la vida. sí. Segunda cosa es saber que el proceso de santificación es un proceso de Dios. Mm, Entonces, Jesús es el camino. ajá, Significa que hay un camino sí. que debemos caminar. Y la palabra nos dice esto, son muchos versículos. La palabra habla, y este es el camino, andai por él, caminai por él. ¿Qué camino es este? Camino de santidad. Ahora, la primera cosa es que necesitamos saber que hay un proceso de santificación. Ujú, Entonces, los puntos que veo es que tenemos que tratar la santificación no como algo que sea como eh, eh, opcional para el oh, creyente, wow, y sino debe ser algo que es un reflejo que de verdad naciste de nuevo. wow. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, es lo que leímos aquí en Juan 16, ¿no? Y cuando Él venga, convencerá el mundo del pecado, justicia y juicio. Entonces, primeiro punto es permi perdão, permitir que Dios tenga el proceso de santificación en tu vida, Mm, porque sin santificación nadie verá a Dios. mm, sí, Nadie verá a Dios. sí. Entonces, primeiro ponto é permitir que Deus lleve a um confronto diário em tu vida. Como é hecho este confronto? Leitura bíblica. Segundo Wow. ponto é
Creer que estes 66 livros foram inspirados por Deus. E podemos ter um podcast solamente de como foi construído estes 66 livros, como chegaram os 66 livros em nossas mãos, como foi elegido os 66 livros, por Mm, que livro de Jó está aqui e não está allá, por que Efésios está aqui e não está allá, por que Gênesis está allá e não está aqui. Então, podemos entender. Segundo punto é ter este livro como regla diária de leitura, porque solamente o Espírito Santo, hablando através das Escrituras, te convencerá. mm, Tu vas permitir que a santificação seja parte de tu vida, pero como a santificação vai ser parte de tu vida concreta, se lo que necessitamos é um confronto de las escrituras com a vida que estás llevando tú. Las escrituras te dice que tiene que dejar de mentir y tú eres un mentiroso. ¿Cómo voy a hacer si la escritura no me confronta? Entonces, segundo punto, veo que es importantísimo tener la leitura diaria en nuestras vidas. mm. La leitura diaria Wow. para ver este confronto y este convencimiento. Mm, Tercer punto es, hubo el permiso de la santificación, la palabra te confronta. E aí entra um passo muito importante. Isto está em Mateus 16. Também é um texto muito conhecido. Quero abrir-se de memória, pero é bueno abrirmos a palavra de Deus para lermos. Mateus 16, 24 nos diz algo muito interessante. Aqui. Mateus 16, 24 nos diz assim: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, primeira cosa, niegue-se a si mismo. wow. Entonces, permito que la santificación venga en mi vida. El proceso empieza. Sei que é um caminho. Permito que la palabra me confronta. Mm, Ok? Terceiro passo, aí entra a parte prática de todo este processo, que é negar-se a si mesmo. E wow. que nadie quiere, Wow. nadie quiere. Las personas quieren los dones, quieren las bendiciones, quieren las manos de Dios, ¿no? No quieren la cara de Dios, la faz de Dios. Las personas quieren las bendiciones, pero la faz de Dios es ver como por un espejo, y este es bíblico, la faz de Deus, la cara de Deus, e vendo por como se fuera por um espejo, vemos que nuestra face, nuestra cara não está bem. E por que estou falando de la face de la cara? Porque o rostro dice lo que está em nosso coração, Mm, entende? Então, a terceira coisa é negar-se a si mesmo. ujú, Número 2, de terceiro ponto, tomar nuestra cruz. Não é a cruz de Cristo. ujú, Cristo pagou por nós em la cruz, pero el texto habla, tome su cruz, reconozca las debilidades, los pecados, las iniquidades que wow. trae tu coração, trae tu vida. E através de la leitura, que é o segundo ponto, a leitura bíblica me vai levar a reconhecer que pontos são estes para levar a la cruz. Mm, E aí, então, sigue a Jesus. As pessoas querem a seguir a Jesus, sí, nunca tomar sua cruz e negar-se a vezes. Então, estes três pontos, vejo que são de grande importância. É a base do cristianismo, não é a base do cristianismo, sí, não? wow. De como lograr todo este processo de santificação. Sí. Sí, justamente en estos tiempos lo que podemos ver en este momento de la historia es que el evangelio se ha diluido muchísimo, Sim, ¿no? Que hemos creado tantas cosas a nuestra conveniencia, que hemos cambiado la palabra de Dios, diluido el mensaje del evangelio para que se adapte a lo que nosotros creemos o pensamos. Pero la Biblia es muy clara y yo creo que todo aquel que realmente
es salvo, toda aquella persona que realmente quiere seguir a Jesús, pues realmente dan frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, ¿no? Sí. Solo una Eh, interrupción. sí, Una de las cosas que las personas piensan mm, y, y, sí, y veo respaldo en la Biblia de lo que les voy a decir. mm, Las personas piensan que el fruto de una persona salva es hablar en lenguas, mm, es manifestaciones, es dones. expulsar, ajá, son los dones. Pero para mí, y veo el respaldo aqui em Efésios 5, vemos aqui em Jeremias, vemos Wow. em todos estes textos que estamos leyendo, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vemos que el fruto de uma persona que é salva Mm, é la santificación, es wow. la santidad. La santidad es la parte visible de una persona que nació de nuevo, Sí. una persona que tuvo de verdad un encuentro con Cristo, porque hablar de Jesús, todos hablan, el espírita habla, testigo de Jehová habla, el mormón habla, la mayoría de las sectas hablan de Jesús, habla de Dios, habla que es bueno, habla esto, aquello, pero hablar con nuestras vidas en santificación, arrepentimiento y coherencia son pocos. Sí. Y quiero también, o sea, sé que hemos hablado ya toda esta parte, creo que ya tenemos buenos pasos por donde iniciar Ujú. para poder caminar en ese arrepentimiento que Dios espera que caminemos. Pero a ver, vayamos a la parte humana, Ok. porque realmente yo creo que lo que me ha pasado muchas veces a mí es como me frustro muchas veces porque creo que no estoy caminando en arrepentimiento porque vuelvo a fallar, porque vuelvo a Ujú, pecar, porque hay errores en mi vida y eso muchas veces ha hecho que yo crea que no estoy caminando en arrepentimiento, que no estoy caminando en la transformación de Cristo. O ujú, sea, y sé que así como yo, me he sentido, muchas personas nos hemos sentido, ¿no? Es como, bueno, quiero caminar en la transformación, quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo y quiero hacerlo cada día de mi vida, pero de repente, ujú, por una falla, por una falta en el carácter, algo que sucede, ya pecaste, ya te enojaste, ya, ujú. no sé, viste algo que no tenías que ver, por ejemplo. Entonces, ¿qué le podrías tú decir a una persona que se ha sentido como yo me he sentido muchas veces? O sea, quiero que también la parte humana esté ahí como Sí, en el medio y que podamos también, pues, hablar acerca de esto, porque yo creo que muchos han pasado por algo así. sí. La primera cosa que Dios trató en mi corazón en este proceso fue la condenación o la condenación que había en mi corazón, ¿no? Había caminaba bien, de repente un tropiezo y ya no sirvo, no soy de Dios, no puedo, no quiero y ya soy una desgracia para Dios. Y no. Primera de Juan, Primera de Juan nos habla algunas cosas muy interesantes. Estamos en el proceso de santificación, estamos en el proceso de arrepentimiento, amamos a Dios, pero existe una naturaleza dentro de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro espíritu, Sí, ¿no es verdad? sí, claro. Por eso es la necesidad necesaria de arrepentirmos y buscarmos la santificación todos los días. Mm, Porque veo, assim, simplificando bem esta questão, é como banhar-nos. Déjate de banhar um dia e já empieza a oler. Deja de banhar uma semana e nadie te acercas por conta del olor. que como brasileños se bañan 2 veces 2 al día. vezes mínimo. Entonces, es natural del ser humano no querer fallar. Wow. Es natural del ser humano no querer fallar. Mesmo antes de aceptarmos a Cristo, caíamos em uma condenação. Conozco alguns testemunhos em Japão, e não estou falando de cristianos, estou falando de pessoas comuns, aí pessoas que não conhecem de Cristo, nada. Pero eles levam em sério esta questão de coerência, de não falhar,
que muitos em muitas empresas falham e quitam suas vidas por falhar. Wow. Entonces, pero con Dios no. Con Dios, Dios nos habla que su misericordia se renueva a cada mañana en nuestras vidas. Eso significa que a cada mañana tiene perdón, misericordia, gracia, santidad, búsqueda, amor, paciencia para com sus hijos. E esto veo em 1 de Juan, se não respondo tu pergunta, tu me interrompe e me pergunte outra vez, ok? Pero vemos em 1 de Juan algo muito humano em lo que quiere llevar nuestras vidas. Al ratito les doy un testemunho. Ah, 1 de Juan nos habla si confesarmos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y sanar y todo esto. Si confesarmos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso y así va todo, del versículo 5 al versículo 10 de capítulo 1. Pero llega en capítulo 2 y nos dice algo muy interesante, que nos dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablando a hijos, está hablando a nosotros, a tu vida, a mi vida. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Mm, Jesucristo el justo. Entonces, la perfección no existe en el reino. Vai wow. existir después cuando estuviéramos con Cristo, con el cuerpo transformado, ahí sí va a haber perfección. Pero lo que Dios nos llama a una vida perfeccionada en Él y no perfecta. No somos perfectos. Wow. Y es esta mentalidad de sermos perfectos es que nos lleva a una condenación, porque nunca vamos ser perfectos. Mm, Vamos ser perfeitos. Lo que pasa es que nosotros estamos em um processo hasta que Cristo regrese em um processo de santificação. mm, O processo de santificação, em certos momentos vamos nos equivocar. Nós somos casados. Vamos ser perfeitos todos os dias para nossas esposas? Não. Sempre vai haver uma falha, sempre vai sí, haver um detalhe. sí, E me acuerdo, dando um pouquinho de testemunho em Nesto, um parênteses aqui. sí. Tenía 8 años de matrimonio y ya habíamos percorrido como 12 naciones ya, Wow. predicando el evangelio, ya habíamos grabado DVD, CD, películas, ya estábamos en la vida, ah, El éxito el ministerial. éxito del ministerio y ya habíamos percorrido muchas cosas. Pero ah, dentro de mi corazón y en algunas actitudes no estaba bien para con mi esposa. Mm, Estaba traicionando, estaba teniendo pornografía, estaba teniendo un montón de tontería en mi vida. Y conocía de Dios, vivía las cosas de Dios a mi manera, pensando que estaba haciendo bien las cosas. mm, Pero llegó un momento en que Dios me confrontó y habló, no hay coherencia, Fabio, en esta área de tu vida wow. que tú estás predicando, tú estás haciendo los milagros, tú estás haciendo las cosas y tu casa está perdiendo, tu time está perdiendo en esta área con tu esposa. Entonces, y Dios me llevó al texto de Primera de Pedro que habla, si estamos quebrados, rotos con nuestras esposas, nuestras oraciones no están siendo Están escuchadas, estorbadas. están siendo ahí Wow. impedidas para llegar allá. Y Dios me confrontó en esto. Y esto también es parte de cómo debe ser en pasos prácticos. Y les cuento un poquito. La primera cosa fue el texto que Dios me confrontó de Mateo, este texto de Mateo 16, de Mateo 7, perdón, 21, 22, 23, es mi texto que estaba predicando, estaba enseñando, estaba expulsando demonios, estaba haciendo la obra, pero dentro de mi hogar, en mi vida práctica con mi esposa, estaba desonrando a Wow. mi esposa. Entonces, venía condenación, venía un montón de cosas, sentimientos, impotencia, decía dentro de mí, tú no es de Dios, porque estás haciendo estas cosas.
que está desonrando, está trayendo desonra para tu matrimonio y trayendo demonios, trayendo Wow. un montón de cosas para tu vida. Sí. Pero lo que pasa, y este texto me habló mucho nesta época, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No a Fábio el justo, a Jesucristo. Wow. Entonces, el proceso de santificação em minha vida foi de Mateus 16:24, negar-se a si mesmo. Chamei a minha esposa um certo momento Wow. e dije, Tati, tenho que confessar algo para ti, coisas práticas. Tenho que confessar algo para ti. Necessito que os líderes da igreja venham porque não tenho forças para confessar e talvez tu não tenhas forças de suportar o que tenho para Wow. dizer-te. E em 15 minutos, os líderes principais aí estavam e empecé mi processo, coisas práticas. Deus me convencendo, o Espírito Santo me convencendo, a palavra me confrontando e o Espírito Santo dizendo: venga por este caminho de santificação, que é o que quero. E negar-se a si mesmo é duro, hermanos, porque duele. Renunciar su apariencia, renunciar y poner, exponer, ¿no? Toda esta suciedad que había en mi vida privada y Tati no sabía de nada de Wow. esto. Entonces empezó ahí, negarse a sí mismo. Llamé a Tati, confesé mi pecado y empezó un proceso también en la vida de Tati, de ver toda esta situación Mm, y de querer perdonar, de querer seguir una milla más, ¿no? Con Fabio. mm. Entonces no fue fácil, no fue fácil. El proceso no es fácil. Es una palabra que los cristianos odian, proceso, no, no quiero. Procesos no quieren. Ellos quieren lidiar con demonios, pero no quieren escuchar y lidiar con proceso. Quieren plataformas. Querem plataformas, querem facilidade, Mm. querem el platillo fast food em la vida cristiana, não querem el processo Wow. de confissão, processo Mm, de sanar el coração, processo de renúncia, processo de negar-se a si mesmo, processo del Padre Jesucristo ser el abogado delante de Deus e ser abogado de alguém que era culpável. Aí está um ponto, que queremos um abogado para dizer al jefe, a Deus, que nosotros somos, no somos culpables. Senhor, eu hice eso, pero no, no soy tan malo. Senhor, eu hice tal cosa, pero no foi bem assim. Não, a palavra nos confronta que somos malos. Somos malos. E este confronto foi o que Deus me levou. Então, passamos por este processo. Foram 3 anos de muita experiência com Deus, de muito arrependimento, de muita confissão. E de verdade, quem ensinou que era persona de Deus não foi eu, foi Tati. Foi wow. minha esposa, porque escuchar o que ela escutou, decidir em seu coração de perdonar, de decidir em seu coração e em sua vida de não seguir sua vida sola e seguir sua vida en el processo de uma restauração em la vida de Fábio e de ver de lo que Deus tinha adelante para nossas vidas como matrimônio, Mm, ajudar outros matrimônios, ajudar outras pessoas que poderiam estar passando as mesmas coisas. E esta é uma dificuldade de los hombres. Los ojos es una dificultad de los hombres. sí. Es una dificultad y es lo que Dios nos confronta todos los días. Hijo mío, ¿qué estás viendo? Mm, ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás poniendo en las ventanas de tu alma? Estás poniendo cosas buenas, estás poniendo prostitución, estás poniendo ira, estás poniendo perdón. ¿Qué estás poniendo dentro de tu corazón? wow. Entonces, hijitos míos, estas coisas os escribo para que não pequeis. Podemos vivir vida Sí. bajo la presencia de Dios sin pecado, Wow. sin la práctica Increíble. del pecado, Mm, ¿entiende? No es que no vamos pecar más en nuestras vidas, pero
por la palabra de Dios podemos ver que podemos vivir vida sin práctica de pecado. Wow, Es diferente. Y increíble. cuando te deparas y ves toda esta cuestión de la santidad no ser una opción. Ah, opto por la santificación o no. No, si esto es un fruto, es un reflejo de una vida que fue, que nació de nuevo, Sí. esto fluye. No sé si respondí. No, increíble y muchas gracias, gracias por la vulnerabilidad. Les comento que Fabio y Tati nos han ayudado mucho como matrimonios, pasamos por un proceso muy similar, pasamos por procesos muy similares y con esto voy a la importancia de no caminar solo, no Hum, caminar solo en la vida cristiana, porque podemos entender todo esto, podemos ya estar practicando todo esto que hemos estado aprendiendo en este episodio, pero la verdad es que no podemos solos, necesitamos personas que caminen con nosotros, que personas a las cuales les podamos estar rindiendo cuentas, con las que podamos estar confesando y que nos estén cubriendo en oración. Y realmente eso han sido Fabio y Tati para nosotros en este tiempo de nuestras vidas, han sido de mucha bendición para nosotros porque pues, nos sentimos acompañados, y es muy importante que todo tu proceso de santificación, todo tu proceso, todo tu caminar, cristiano, en la vida cristiana, puedas vivirlo acompañado de personas que estén ahí al pendiente de ti, y eso ha sido Fabio y Tati para nosotros. Y esto lo habla Santiago justamente porque uhum, muchos dicen, no, yo le confieso solo mis pecados a Dios, no, uhum. no somos los católicos que vamos con el sacerdote al confesatorio a decir lo malo que hemos hecho y que nos den la penitencia y no. Muchos tienen esa idea de, pues no necesito confesar mis pecados con los demás, pero Santiago Sí, 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. sim, Ujú. Sí, primeramente tenemos que vivir, como decía Fabio, una vida de confesión delante de Dios, decirle a Dios lo que estamos batallando, exponer nuestro corazón delante de Dios, pero también parte del proceso, como Fabio lo hizo, como yo lo he hecho, es confesar los unos a los otros, vivir en comunidad. Eso es el diseño de Dios y ayuda muchísimo. No sé si quieras decir algo al sim. respecto de eso. Sim, vemos desde Gênesis, vemos a necessidade de não caminharmos solo. Sí. El hombre, Dios crió el hombre y, y vio la necesidad de no estar Adán solo. Mm, Y hizo para él una ayuda ayudadora idónea. idónea. Y de ahí por delante vemos toda la historia, ah, la desgracia de los hermanos matando uno el otro, y Sí. Dios preguntando y él respondiendo, ¿acaso soy guardador de mi hermano? Y todas estas cuestiones. Vemos en toda la palabra de Dios que el hombre no puede caminar solo, no fue hecho para caminar solo. Mm, Vemos em primeira não alcança tempo e também não é o tema, pero em primeira de Coríntios nos habla, primeira de Coríntios 13, primeira de Coríntios 6 habla que somos cuerpo, somos iglesia, somos templo del Espírito, todo esto, pero somos iglesia quando tenho comunhão com mi hermano, quando wow. camino junto com mi hermano. Aí sou iglesia. E o texto deja bem claro sobre esto. ¿Soy templo del Espírito? Sí, pero juntamente com este templo, solamente sou iglesia de Jesucristo quando camino em unidade com mi hermano como cuerpo. Wow. Entonces, es una enseñanza muy buena de Dios. Y esto en todo, ¿no? El hombre no fue hecho para caminar solo y no podemos caminar solo. Tengas tú también alguien de confianza, de responsabilidad en su corazón para Wow. llevar su vida. Wow. Nunca podemos decir que ya sabemos todo. Mm, Unos tienen profecía, otros tienen palabra, otros tienen palabras de sabiduría y así por delante. Es un cuerpo y cuando estamos juntos es que somos iglesia y avanzamos como iglesia wow. y las puertas del infierno no Prevalecerán prevalecerá contra contra ella. la iglesia de Jesucristo. Así Por que, eso, ¿sí? Por eso
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella por cuenta de esta unidad entre hermanos y con Dios. Wow. Entonces ya tienes muchas herramientas, ya tienes mucha revelación para que puedas también en este momento meditar si en tu vida estás caminando en un verdadero arrepentimiento, en una verdadera transformación, si realmente estás tomando tu cruz, te estás negando a ti mismo y estás siguiendo al Señor Jesucristo. Y si no, pues ya tienes también por dónde empezar, ya tienes lo más importante que es la palabra de Dios. Amén. Empieza a verte, a ver tu vida en la palabra de Dios y a validar qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas cambiar en tu vida, qué es lo que necesita cambiar en tu manera de hacer las cosas, pero sobre todo que puedas mirar a Cristo, Amén. porque Él es el único que transforma, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y ya para terminar, saben que siempre hablamos de escatología en este podcast. Y me encanta lo que el apóstol Pedro habla en segunda de Pedro, en el capítulo 3 versículo 9. Y muchos, aquí vemos la realidad de personas que se están como haciendo una burla acerca del día del Señor, del día de la segunda venida del Señor Jesucristo, y están este, diciendo, ¿no? Que el Señor ya retardó su promesa, que, pues bueno, que el Señor ya se tardó en venir, que esto ya se ha escuchado, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En estos tiempos, si el Señor no ha regresado es porque está teniendo paciencia de Mm, nosotros, está teniéndonos exacto. paciencia porque no quiere que nadie perezca. Esto es un llamado al arrepentimiento, amigos, a la verdadera transformación. Fabio, jefe, muchas gracias por No, al estar aquí. contrario, Vamos a es seguir un privilegio. aprendiendo de Fabio en episodios posteriores. Y muchas gracias por la vulnerabilidad, gracias por todo lo que el Señor ha hecho en tu vida y por cómo lo expones y cómo nos ayudas. Y pues nada, espero que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártelo, dale like, que las personas que necesiten escuchar esto puedan pues pueda llegar este episodio, pueda llegar este video a sus vidas a través de ti. También puede ser un Sí. canal de bendición. ¿Puedo Y solo dar unas sí, claro. palabritas para finalizar? Claro que sí. Solo para amarrar bien lo que estaba hablando del testimonio, Ujú. tal vez tú no es la parte que está ofendiendo el otro, como yo tuve con cuestión con mi esposa. Puede ser tú la parte ofendida. Y te digo una cosa, si tú permitir que Dios sane tu corazón y entre en este proceso también de santificación, que liberar perdón es parte de la santificación también, tú vas a disfrutar las bendiciones de Dios en tu matrimonio, en tu vida personal. Guau, Porque si Tati no hubiera perseverado y permitido que Dios le hiciera lo que hizo en su vida y en mi vida, yo no estaría aquí. guau, No estaríamos 7 años en México, no estaríamos liderando los jóvenes, no estaríamos ayudando y apoyando y enseñando que es posible la santificación y que es posible el perdón. guau. Entonces, permítate también que Dios haga todo esto. Y aquí estoy, soy prueba de que Dios puede sanar el corazón del hombre y en su matrimonio. Amén. Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias por ver este video y pues nada, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.